¿Qué uso hacen de los recursos tecnológicos los formadores de profesores al enseñar matemática? Aportes para repensar la formación inicial de profesores en el Uruguay. En este estudio nos proponemos como objetivo general caracterizar el uso de los recursos tecnológicos para enseñar matemática en la formación del profesorado de matemática en dos centros de formación inicial docentes del Uruguay. Como objetivo específico, nos proponemos identificar qué recursos tecnológicos utilizan los profesores formadores para enseñar matemática, conocer qué propósitos guían su inclusión y cómo se utilizan en las aulas de la formación inicial de profesores de matemática. Esta investigación es de corte cualitativo, basado en estudio de casos. La población de esta investigación son 19 profesores que en 2019 tienen a cargo el dictado de asignaturas específicas de profesorado de matemática en dos centros de formación docente de Uruguay. Los instrumentos utilizados son entrevistas semiestructuradas y audiograbadas, observación y videograbación de clases con incorporación de recursos tecnológicos. Dentro de los antecedentes, la revisión bibliográfica abarcó estudios que explicitan el potencial pedagógico de las tecnologías digitales y que identifican los principios que sustentan la incorporación de estos recursos tecnológicos por parte de los docentes. También se relevaron trabajos que evidencian inconsistencia entre el discurso de los profesores y sus prácticas de aula, y estudios que señalan la importancia de vivenciar experiencias en el uso de recursos tecnológicos para enseñar matemática. Finalmente, el estudio de antecedentes incluye reporte de estudios vinculados al uso de tecnologías en la formación docente. Algunos de los autores, como Artigue, Cole, Maurio y Onrubia, Hay y Telis, plantean que existe un contraste entre el discurso teórico de los docentes al incluir las tecnologías y sus prácticas de aula. Por otra parte, Rojas y Dulfú consideran que las creencias sobre la actividad matemática de los futuros profesores surgen de su experiencia como alumnos, por lo cual, desde la formación docente es necesario ofrecer a los futuros profesores oportunidades de aprender matemática tal como se espera que la enseñen a sus alumnos. En relación a las clasificaciones de los usos de las tecnologías en la enseñanza, para esta investigación se consideró la clasificación realizada por Hay y la clasificación realizada por Hughes. Hay analiza reportes de investigación en los que los docentes incorporan el uso de diferentes recursos tecnológicos para enseñar matemática e identifica 4 principios en los que se basan las decisiones de incorporar tecnologías en el contexto educativo. Señala que los docentes incorporan el uso de estos recursos para 1. Enseñar matemática y centrar la enseñanza en el estudiante. 2. Facilitar oportunidades para experimentar y hacer matemática. 3. Promover la reflexión por parte del estudiante al permitir externalizar las representaciones y proporcionar retroalimentación de una manera interactiva. 4. Facilitar una redefinición de la autoridad epistemológica. Agrega que en los procesos de enseñanza basados en un acceso constante de los estudiantes a las herramientas tecnológicas, la responsabilidad del logro de los aprendizajes es redistribuida a los estudiantes a medida que estos asumen más responsabilidades y autonomía. En forma complementaria, consideramos la clasificación realizada por Hughes. Esta autora plantea que la variación en las pedagogías al incluir la tecnología puede ser capturada a través de 3 categorías. La tecnología funciona como reemplazo. En este caso, la tecnología como reemplazo implica incluir la tecnología reemplazando y de ninguna manera cambiar las prácticas instruccionales o los procesos de aprendizaje del estudiante o los contenidos u objetivos. La tecnología en esta categoría sirve como un medio diferente con el mismo fin educacional. En la categoría de amplificador,
La tecnología como amplificación capitaliza la capacidad de la tecnología para realizar tareas de mayor eficiencia y eficacia. Los recursos tecnológicos incrementan el rango de ejemplos con los cuales el alumno puede ponerse en contacto. Las tareas siguen siendo las mismas. En el tercer caso, como transformación, la tecnología como transformación puede cambiar las rutinas de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo contenidos, procesos cognitivos y resolución de problemas, o promoviendo en los docentes otras prácticas de enseñanza y roles en el aula. La tecnología en la educación tiene el potencial para innovar, como por ejemplo en usos transformativos, pero también puede mantener el status quo como en sustitución o amplificación. La elaboración de una pedagogía tecnológica transformadora puede requerir experiencias de aprendizaje que inspiren reflexión, se basen en el contenido y proporcionen ideas y alternativas para el uso de la tecnología. Las entrevistas a los docentes. Primeras impresiones del uso de la tecnología en el aula a través de las entrevistas realizadas. Entre las razones que llevan a incorporar la tecnología en el aula, los docentes mencionan que la utilizan para verificar, visualizar, facilitar aprendizajes, focalizar aprendizajes, calcular, conjeturar, representar, compartir materiales, modelar, buscar información, acompañar al mundo tecnológico, agilizar, comunicarse, mostrar y evaluar. ¿Por qué incorporan los docentes formadores los recursos tecnológicos en sus aulas de formación inicial de profesores? En alguna de las entrevistas se extraen los siguientes párrafos. Uno de los docentes contesta, porque el mundo de hoy y del mañana tiene que ver con la tecnología y la forma de pensar la tenemos que llevar a secundaria. En otra de las entrevistas, el docente manifiesta, si ciertos contenidos no tienen sentido, utilicemos el recurso tecnológico y ese tiempo que nos sobra, utilicémoslo para hacer ejemplos más variados, para enriquecer el contenido. Este profesor plantea, hay una cantidad de cálculos a la hora de trabajar que de hecho funcionaban como una tranca y gracias a la tecnología se resuelven rápidamente. Entonces podemos poner problemas más complejos porque no dependemos que los cálculos sean más sencillos. Al preguntar a los profesores qué recursos tecnológicos incorporan los docentes formadores, manifestaron ampliamente que el recurso que más se utiliza es el software de geometría dinámica GeoGebra. Por otra parte, otros docentes indicaron incluir otro tipo de software como WinPro, PolyPro, Probability Distribution o plataformas educativas como Moodle o Schoology, o la plataforma adaptativa PAM, o algunas hojas software específicos para realizar presentaciones u hojas de cálculos, o también el software Puzzle, el Puzzle. En las observaciones de aula vamos a plantear las primeras impresiones del uso de las tecnologías. Comencemos por la observación de aula realizada por el profesor A. En este caso, el docente compartió la clase, planteó que los objetivos que llevaron a la inclusión de este recurso fueron presentar el recurso a aquellos alumnos que aún no lo conocían. En este caso, el profesor incluye el recurso, el software de geometría dinámica GeoGebra. Plantea que también lo incluyó para mostrar las ventajas de este software para representar de forma prolija, perfecta y sin errores, conjeturar y visualizar. Y plantea que además fue incluido para enfrentar a los estudiantes a un software que fuera objetivo, imparcial y dicotómico, que valide sus respuestas a ciertas preguntas. En la primera clase, ¿cómo se integraron los recursos tecnológicos? Bueno, se observaron 2 horas de clase, la primera sin integración de recursos tecnológicos y la segunda con integración de GeoGebra y una plataforma con preguntas múltiple opción. En la primera hora, los estudiantes ocuparon un rol protagónico, participando en la toma de decisiones, sugirieron qué hacer y cómo hacerlo. El docente dio libertad a los estudiantes a debatir sobre las diferentes posiciones y a tomar una decisión válida para el grupo. En la segunda hora, el docente invitó a estudiantes que no conocían el software GeoGebra a manipularlo, pasando de a uno, proyectando la resolución de la actividad en una pantalla, ayudó a manejar el software e instruyó paso a paso cómo utilizarlo para visualizar
las actividades que habían sido resueltas sin tecnología. Por otra parte, algunos alumnos siguieron los procedimientos realizados utilizando sus celulares desde la aplicación GeoGebra. Observación de aula del profesor B. El profesor incluyó GeoGebra y una presentación PowerPoint. Los objetivos que se evidenciaron en la inclusión de estos recursos tecnológicos fueron facilitar el intercambio de materiales, compartiendo presentaciones en PowerPoint como apoyo para seguir el curso, facilitar la visualización de un objeto matemático y promover la construcción de un concepto. ¿Cómo se integraron los recursos? El docente utilizó la tecnología como facilitadora de su tarea docente. Proyectó fragmentos de un libro de texto, utilizó presentaciones para exponer definiciones y proponer algunos problemas. Alternó entre distintas diapositivas según las preguntas que fueron surgiendo por parte de los estudiantes. Intercaló el uso de GeoGebra para favorecer la visualización del concepto presentado. Observación de aula del profesor C. En esta clase, el formador utiliza GeoGebra para introducir un nuevo concepto, experimentar, conjeturar y construir colectivamente una definición del mismo. Concretamente, el docente introduce la noción de centro de masa entre dos puntos de peso T1 y T2 y plantea la relación inversa que existe entre la distancia de uno de los puntos al centro de masa en relación al otro punto y al centro de masa. Luego de analizar colectivamente el concepto de centro de masa para el caso de un triángulo, el recurso GeoGebra es utilizado por los propios estudiantes en modalidad libre para crear una definición de centro de masa de un cuadrilátero. A través del recurso tecnológico, cada subgrupo de trabajo recorre su propio camino de investigación, desarrollando 3 propuestas diferentes según la forma en la que fue abordado el problema, lo que genera una nueva interrogante sobre la equivalencia de las respuestas dadas. Según la categorización realizada por Hughes, en esta tercera observación se interpreta que el uso de la tecnología permitió transformar las prácticas tradicionales. El recurso no solo permitió aproximar al estudiante a la resolución de un problema que sería difícil abordar, sino que también permitió experimentar de forma autónoma hasta encontrar un camino propio, validar las conjeturas realizadas sin necesidad de ser verificadas por el docente y hacerse cargo del rumbo de la clase desde un rol protagónico, en el que son capaces de seguir razonamientos diversos, argumentar, debatir y validar sus producciones y las de sus pares. Dentro de las primeras reflexiones, si bien este estudio aún está en proceso, permite apreciar que los docentes formadores realizan un escaso uso de la tecnología para enseñar matemática, aun cuando identificaron múltiples ventajas relativas a su uso. Los docentes señalan que es conveniente su inclusión, ya que permite conjeturar, generalizar, hipotetizar, ahorrar tiempo, verificar, facilitar la comprensión, profundizar en conceptos matemáticos y realizar transposición entre diferentes registros de representación. Esto apoya el trabajo realizado por Telis en 2015, quien señala un contraste entre el discurso de los profesores de matemática sobre el uso de la tecnología en las prácticas de aula y la inclusión efectiva de ellas. A través del discurso de los docentes se evidenció la importancia de la infraestructura de los salones para el uso de algunos recursos tecnológicos. La mayor parte de los docentes entrevistados señalan que si se dispusiera de salones con proyector, computadoras y pantalla, se facilitaría la integración cotidiana de los recursos tecnológicos en el aula. Más de la mitad de los formadores manifiestan que los objetivos de integrar la tecnología en sus clases son visualizar, verificar, representar, conjeturar y economizar tiempo. La inclusión de un recurso potente como el software GeoGebra plantea nuevas situaciones a resolver y nuevos escenarios para explorar. Sin embargo, no asegura una transformación positiva de las prácticas docentes. Algunos docentes parecen apreciar el potencial transformador de la tecnología sobre las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. La señalan como un medio para redirigir el aprendizaje, para promover la reflexión y la autonomía.
y reconocen que la tecnología no representa una panacea para el aprendizaje. Según la categorización propuesta por Hughes en 2005, la tecnología es vista por la mayoría de los profesores entrevistados como reemplazo o como amplificador. En relación a los softwares utilizados en el aula para enseñar matemática, sobresale ampliamente el uso de GeoGebra. Algunos docentes argumentan que este software puede ser utilizado desde los celulares de los estudiantes y que al permitir el trabajo simultáneo con diferentes registros de representación, facilita el aprendizaje de la matemática. Por otra parte, este estudio permitió identificar algunas temáticas dentro de la formación disciplinar del profesorado que resultan ser más permeables o facilitadoras de la inclusión de recursos. Algunos de estos temas son límites, funciones, estadística y geometría. Dejamos acá las referencias bibliográficas incluidas en este estudio, incluyendo referencias de Artigue, Cole, Hay, Hughes, Rojas, Idilufu y Teles. Les agradecemos mucho su atención.